La exportación de banano siempre ha tenido un par de puntas. Una, los productores y otra, los exportadores. En el momento, los exportadores de banano, las empresas exportadoras de banano, están cumpliendo un papel sumamente fuerte. La gran cantidad de exportación que se maneja a través de ellas permite ubicarse de otra manera al país. ¿A qué nivel de exportación han llegado las empresas exportadoras de banano? Bueno, buenas tardes. Un Mucho placer, gusto que esté acá, Richard. un placer, estimado Eduardo, Alberto Mucho y gusto. Roberto que nos acompañan. Un placer para mí estar en esta prestigiosa emisora. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, el banano es un sector muy importante para la economía ecuatoriana, que genera más de 3.600 millones de dólares anuales y genera más de 250.000 plazas de empleos directas e indirectas. Comentábamos tras cámaras que genera más del 66% del movimiento portuario y naviero del Ecuador. Exporta como único sector más de 5.200 contenedores semanales. Así de importante. Y genera una diversificación de actividades en la economía. Por ejemplo, la industria cartonera, casi el 85% de su facturación es por el sector bananero. Con relación a su pregunta, el banano hoy por hoy estimamos cerrar casi en 380 millones de cajas este año, con un incremento casi del 4%, en la que obviamente pues todos los actores de la cadena, y siendo el sector productor el eslabón más importante, sin producción no hay cadena, simplemente, es un sector que ha venido madurando muchísimo, porque inició con un antagonismo histórico y mucho tenía que ver con el manejo de por sí del banano. Y le pongo un ejemplo, y tanto así que incluso se expidió una ley del banano que, entre otras cosas, protegía al productor. Así es. Y un poco rápidamente, hace 30 años, cuando se expide la ley del banano, se les pide con dos propósitos específicos. Primero, frenar las siembras de banano en esa época, porque aparentemente había una sobreproducción, y se prohibieron las siembras de banano. Y segundo, fijar un precio mínimo de sustentación que se le pague al productor. Esto tiene una razón de ser y hay que entenderlo al respecto. Había un oligopolio que era manejado no más por 10 compañías. ¿Y por qué había un oligopolio? Hay que entenderlo también. Porque la única manera de exportar banano en esa época era por buques refrigerados. Y solo quien tenía la capacidad económica de llenar un barco es el que exportaba. Por eso eran no más de 10 las compañías exportadoras. Y los mercados principales eran dos, la Unión Europea y Estados Unidos, no más. ¿Cuándo comienza a cambiar la historia del banano? Con la contenerización de la exportación. Porque eso nos permitió varias cosas. Primero, diversificar los destinos, porque pudimos llegar a Medio Oriente, Asia Oriental, a diferentes destinos. Y dos, democratizó las exportaciones, porque de un oligopolio pasamos ya hoy por hoy a casi 300 compañías exportadoras. Y es más, productores que antes solo producían, hoy por hoy también producen y exportan banano. Eso permitió la contenerización de la carga. Y ese antagonismo histórico, específicamente por el tema de un precio mínimo de sustentación, se ha venido cambiando justamente por ese cambio en la comercialización, esa diversificación de destinos, ese acceso a mercados, la participación directa de productores en ferias internacionales, cambió totalmente el esquema del negocio y, digamos, hoy por hoy trabajamos de manera armonizada productores y exportadores. Richard, perdóname que te interrumpa. Para ser breve y darle el paso a Roberto, la exportación de banano en este momento ya no está centrada en Estados Unidos y en Unión Europea. ¿Cuáles son los países que despuntan en este momento como compradores de banano? ¿Se ha podido entrar en la China? Bueno, el 31% de toda la exportación de banano se destina a la Unión Europea como principal bloque de exportación. Dentro de la Unión Europea los principales compradores son Países Bajos, Alemania, Italia, Grecia en ese orden. Como segundo mayor destino está Rusia, que representa más o menos el 21% de toda la exportación de banano del Ecuador. Tercer destino importante hoy por hoy es Medio Oriente, con Turquía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, entre otros países. Cuarto mayor destino, Estados Unidos, que hoy por hoy representa el 12%, y que es importantísimo
que pese a las sobretasas arancelarias, en ese mercado hemos crecido casi el 6%. Y estamos en otros bloques, Cono Sur, Asia Oriental, con China a la cabeza, por supuesto que exportamos a China, Europa del Este, Asia Central, África, entre otros. Caso particular de China, que usted mencionaba, el 4% de la exportación que envía al Ecuador se exporta a China, y hemos crecido particularmente este año un 14%. Sumamente interesante. Me imagino que Roberto tiene otras preguntas que presentarle. Roberto, adelante. Muchísimas gracias, Alberto. Eh, yo tenía una inquietud, ya que esto pudiera ser una mini, lo veo como una mini masterclass prácticamente de lo que pasa con el banano ecuatoriano. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos frente, por decirle, al primer productor del mundo? ¿Sigue siendo eso cierto que, o quizás me puede corregir, que el mayor productor es otro, pero el mayor exportador es el nuestro, somos nosotros? ¿Y por qué nuestro banano es tan bien recibido en el mundo? Un gusto saludarle, Richard. Gracias, Roberto. Muy buena pregunta. Efectivamente, el mayor productor de banano en el mundo es la India, pero que el 99% se lo come por el nivel de población que tiene. Y un pequeñito margen comienzan a exportarlo a países vecinos. El segundo mayor productor es China. India produce alrededor de 31 millones de toneladas, China alrededor de 9, pero necesita 11. Los 2 millones los importa entre esos desde el Ecuador. El tercer mayor productor de banano en el mundo es Indonesia, que produce alrededor de 8 millones. El cuarto, Brasil. Indonesia también se come todo, China también se lo come todo. Y en el caso de Brasil es el cuarto mayor productor, que debe producir unas 7 millones 100 mil toneladas, también se lo come todo. Y el quinto es Ecuador. La diferencia es que el 96% de la producción del Ecuador lo exportamos. Por eso somos el quinto productor mundial de banano, pero somos el mayor exportador de banano en el mundo, desde 1964. ¿Y por qué hemos diversificado? Explicaba que incluso hemos llegado a China, que es un mercado muy lejos, y Medio Oriente muy distante en tránsito, sobre todo que toman más de 40 días incluso. Las condiciones organoléctricas de nuestro banano ha permitido que aguante justamente largas distancias y llegue en verde. Y aun cuando llega y se lo madura, dura más tiempo en percha que productos de la competencia. Si la competencia llega a estos destinos, llega y por las mismas la maduran y lo venden, pero si no se les madura muy rápido. Y la calidad, el sabor es muy diferente y es apetecido a nivel mundial justamente por esas condiciones. Interesante, la verdad es que ha sido un gusto escucharlo, las preguntas de Alberto. Qué bueno que me ha podido responder las mías, una información valiosísima. Y como el tiempo es corto, yo le voy a pasar la palabra a Eduardo Mendoza después de una pregunta mía, porque seguramente vamos a poder tener más respuestas con las buenas preguntas de nuestro director y amigo. Eduardo, adelante. Gracias, Richard. Gracias, Roberto. Gusto de saludarlo una vez más. Richard, escuchándolo, se me vienen a la cabeza varios temas. Lo de Brasil. Tanto los camaroneros como los bananeros tienen un problema con Brasil. Brasil tiene un bloqueo que lo ha hecho por una orden, por un tema judicial. El presidente estuvo este año con Lula, el presidente brasileño, y exportar el Ecuador para Brasil sería hasta natural, porque estamos muy cerca y con las bondades que usted dice bien que tiene nuestro producto, en el caso del banano, pero el banano y el camarón, ¿se ha podido después de esa reunión destrabar este tema? ¿Se está exportando algo a Brasil? A ver, históricamente hemos intentado y históricamente nos han bloqueado. Esa es la realidad. Esa es la palabra, un bloqueo. ¿Y por qué? Como les decía, Brasil es el cuarto mayor productor de banano en el mundo. Y obviamente tienen quizás un temor de que la competencia entre. Y yo no lo vería así, porque al final del día nosotros atendemos un mercado o un segmento específico. Y el mejor ejemplo lo tienes en China. China, como les dije, demanda 11 millones de toneladas al año, produce 9 y la diferencia obviamente tiene que suplirla. Entonces, yo creo que en el caso de Brasil es algo parecido. La población podría consumir más banano, pero no consume más porque no hay más oferta. Okay. Y la competencia, y hay que decirlo así, nos ha bloqueado en el tiempo. Hemos intentado varias veces desde el año 2011, 12, 13 y el último 2019 que nos han bloqueado. Se ha exportado, se ha enviado, ha llegado, pero no hemos podido desaduanizarla
por temas aparentemente fitosanitarios y finalmente un bloqueo legal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la expectativa ahora? ¿Por qué no antes y por qué ahora? Yo creo que las sobretasas arancelarias que el presidente Trump puso en el mundo, y entre esos a Brasil, Japón, hizo de que estos países comiencen a buscar otros mercados donde colocar sus productos. Ya. Y cuando mapearon, ven que el Ecuador es uno de esos productos, países que pueden comprar carne de cerdo y otros productos más. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Ellos mismos, por favor, visítennos. En el caso de Japón y Brasil fue lo que pasó. Ya. Comenzaron a mapear y dijeron, estos son países potenciales que nos pueden comprar, pero en el caso del Ecuador no tenemos acuerdo comercial, Japón nos dijo, y Brasil tenemos dos problemas, camarón y banano, que efectivamente fuimos bloqueados. Y hoy por hoy estamos en ese tema de destrabarlo. Hemos contratado un estudio jurídico en Brasil para que nos ayude a destrabar eso. Creemos que hay un potencial de envío de banano, no podemos cuantificarlos porque no hemos exportado, Claro. pero hay una demanda premium que puede comprar banano ecuatoriano. Muy bien. Tengo el mismo tema, lo tengo claro, sé que es un tema legal y que es un tema de competencia, lo que es una injusticia, porque para eso hay reglas internacionales de comercio y esto es una barbaridad. Lo mismo pasa con el camarón. Vamos a otro tema. Voy a hacerle unas preguntitas rapiditos, Richard Salazar, que es presidente del Acorbanec, me las va a contestar y luego le hago una pregunta así, porque son dos o tres cosas muy fáciles. El problema que tenemos con el fusarium, ¿existe, se ha controlado o es más preocupación que hecho? Existe el fusarium en el mundo. Filipinas arrasó la mitad de su producción. En el Ecuador aparentemente hay una finca en el sur, en El Oro, que aparentemente está con fusarium, y digo aparentemente porque aún no tenemos los resultados oficiales, pero ya está cuarentenada y ya está ahí. Ese hongo es un hongo que no tiene control químico y no hay variedad todavía tolerante y resistente, y es una amenaza latente siempre. Sin embargo, la medida de contención ha permitido que esto no se disemine, como pasó en Colombia. Hemos aplicado exactamente la misma, y de lo que se ha mapeado 5 kilómetros a la redonda, no se ha diseminado este hongo todavía. Qué bueno. Segunda, respecto al moco, entiendo que hay una variedad que resiste al moco, ¿verdad? No hay ninguna variedad tampoco. Hay dos sistemas hoy por hoy, y hay una nueva tecnología que se está incorporando, que es importante que la conozca la opinión pública. Hoy por hoy, simplemente cuando tienes moco, algunos productores optan por aplicar herbicidas y otros por aplicar microorganismos en el suelo. Pero en el caso del microorganismo, lo que hace es de pelear por alimentos y matar de hambre a la bacteria, pero siempre vas a tener la amenaza. Y hay un tercer producto que lo estamos hoy por hoy aplicando, que es el cobre sistémico con ácido carboxílico, que a diferencia de lo anterior, es como que te pusieran, por ejemplo, una vacuna contra el COVID. Ya. Te puede dar COVID, pero no te mueres de COVID. Okay. Algo parecido hace este producto, y hoy por hoy se lo está probando en diferentes plantaciones. Qué interesante. Estas fueron las rápidas y ahora viene una profunda, que es que creo que va a ser la final. Que siendo el banano lo que ha sido y lo que ha sido para el Ecuador, nos dio todo lo que nos ha dado. Dentro del Ecuador, trabajo, nos ha dado posibilidades de crecimiento, desarrollo, prosperidad, bueno, todo. Y para las exportaciones nos ha beneficiado en dinero, en impuestos, en prosperidad, en todo esto. ¿Qué necesita el banano para seguirse desarrollando? Ser tratados como los otros sectores de exportación. Como cacao no tiene ninguna ley, camarón no tiene ninguna ley. El banano es un producto que depende del mercado mundial, oferta y demanda, ni más. Esto es tan descabellado, el poner un precio interno, que es como que usted pretenda ponerle un precio oficial al petróleo. Claro. Y decirle al ministro de Energía y Minas, usted me vende el petróleo a $100, así el mercado me diga lo contrario. Eso es lo que pasa hoy por hoy. Y con mucha envidia sana, por supuesto, vemos como otros sectores reaccionaron ante los mercados, como el caso del cacao. Hubo una reducción de la oferta, sembró más banano en el Ecuador y logramos colocar a mejores precios. Reaccionó en función del mercado, y hoy por hoy ese es un producto que depende 100% del mercado mundial, y lastimosamente pretendemos imponer precios internos, como limitar siembras también,
es el único sector que es castigado por sembrar banano, cuando deberíamos darle una medalla a alguien que siembra banano. Correcto. Estamos pidiendo inversión externa y estamos limitando la inversión nacional. Entonces, necesitamos, si es que existe una ley que se actualice en función de las realidades del mercado. Pero hoy por hoy es lo que necesita el sector, porque es una ley, la vigente, que tiene un enfoque de hace 30 años y no se ha adaptado a la realidad de la comercialización, al menos. Clarísimo. Más pequeña, en cambio, esta pregunta. ¿Cierto es que Los Ríos está sembrando, tiene más sembríos de banano que el Oro? Por supuesto, yo creo que la provincia de Los Ríos debe tener alrededor del 47% hoy por hoy del total sembrado. De ahí le sigue Guayas, debe tener un 41% y el resto entre el Oro y las otras provincias. Una pregunta pequeña para pasarle a Alberto. No sé si, creo que sí, con la rapidez que nos ha contestado nuestro amigo. Un entrevistado Ideal. Banano orgánico. ¿Tiene mercado en el mundo? ¿Se siembra en el Ecuador? Desde hace mucho tiempo y hoy por hoy ya somos el principal exportador de banano orgánico en el mundo. Reemplazamos a República Dominicana. Qué extraordinario. Por favor, con Richard, Alberto. Ahora que es una entrevista buenísima. Te ruego que me disculpes, Eduardo, por la pregunta comprometedora que voy a hacer, pero es fundamental. A cada rato se escucha, se ve noticias, etcétera. Contenedor de banano contaminado con droga. Contenedor de banano contaminado con droga. ¿Qué están haciendo ustedes para que se rompa eso que más bien parece que está hecho programadamente para ensuciar al sector o ensuciar a alguien del sector? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo van a combatir este tema? Le contesto en dos partes. La primera, hay que entender por qué se contamina más banano a los contenedores de banano. Primero, es el único sector que exporta 5.200 contenedores cada semana durante las 52 semanas del año a 74 países en todo el mundo, entre esos mercados calientes como Europa, Estados Unidos y China. Segundo, nosotros invertimos más de 120 millones de dólares en sistemas de trazabilidad, justamente para evitar que nos contaminen. El sector bananero, dado ese antecedente que les he dado, es el que ha pedido que, entre otras cosas, se genere el 100% de la carga por los puertos. Hay mucho por hacer, por supuesto, pero nosotros lo que tratamos de evitar es que nos contaminen la carga. Aún así, los tentáculos del narcotráfico son muy grandes, que ahora no necesariamente los contaminan en el Ecuador, sino en alta mar, puertos de tránsito, etcétera. Pero es un combate que entre las autoridades con todos los sectores de exportación venimos enfrentándola. Como le digo, el sector exportador bananero particularmente invertimos 120 millones de dólares en sistemas de trazabilidad y seguridades como tal. ¿El asunto del escaneo cómo va? Bien, yo creo que ahí le falta, lastimosamente, las autoridades cuando sacaron esto en la disposición a través de un acuerdo o un decreto ejecutivo que fue complementado por la SENAE, creo que le falta más tecnología que complementar, sobre todo en la interpretación de imágenes, porque se escanea todo, pero no necesariamente hay la agilidad para interpretar las imágenes inmediatamente. Creo que la inteligencia artificial falta implementarla en los puertos. No sé, Roberto, si usted tenga alguna pregunta final. Claro que sí, Eduardo. Realmente agradecerle por el mini masterclass. Queda poquito tiempo. Y el futuro del Ecuador, ese gran problema que usted ve de la ley, ¿usted cree que está sentado como los sindicatos en el Ecuador o si tiene solución? No sé si abolir la ley de banano, pero teniendo una, hacerla más flexible a la realidad del mundo. Roberto, sería lo ideal no contar con una ley, pero ya que la tenemos, al menos actualizarla a la realidad del sector. Y yo creo que es lo que toca hoy por hoy hacer. Aspiramos que esto sea tratado en las próximas agendas que se den para el efecto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muy bien, Richard Salazar, director ejecutivo, ¿verdad? Presidente de Agrobank. Quiero felicitarlo porque la verdad la entrevista ha sido muy didáctica, Alberto, Roberto. Hemos preguntado todo, se ha contestado todo y le hemos dado un site a toda la gente que nos ha visto y escuchado para poder entender un poco de cosas que a veces pensamos que las sabemos o que las tenemos sobreentendidas, pero que no es así. Me encantó esto de cuando hizo Richard la diferenciación uno tras otro, todo lo que hemos exportado, que
con el convenio con China hemos pasado de 4 al 14, ojalá en Emiratos Árabes pueda hacerse lo mismo, ojalá se firme el mismo con Canadá, con Corea del Sur, porque es la única forma en que podemos salir adelante. Y miren, que es con la empresa privada, no con la empresa pública, es con la empresa privada, y que entienda la empresa pública y la gente que trabaja en el Estado, que hay que ayudar, por supuesto, cobrar impuestos, hacer todo lo de ley de la formalización, pero que hay que ayudar, como bien dice, y no molestar. Yo no quiero que me molesten, yo no quiero que me ayuden, sino que no me molesten con J. Muchas gracias por su amabilidad y gentileza.